¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues bien, vamos a cerrar esta serie de comentarios con el tema Blanco, Monreal y nuevamente Loret de Mola salta a la palestra. En un momento más les digo por qué. Bueno, a ver, ¿cómo titulamos esta miniatura? Como los circos. Y ahorita ustedes se darán cuenta por qué razón. De entrada, a ver, vamos de entrada con el tema de Cuauhtémoc Blanco. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ella no protegía absolutamente a nadie y le solicitó o le pidió o le exigió, como usted quiera verlo, a Blanco que se apersonara en la Fiscalía de Morelos y que declarara. El diputado federal y exgobernador acudió a la Fiscalía del Estado para comparecer de manera voluntaria en relación con la denuncia en su contra por tentativa de violación. Sin embargo, se le negó el acceso a la carpeta de investigación. Su comparecencia se dio días después de que la Cámara de Diputados rechazara la solicitud de desafuero presentada en su contra y la denuncia fue interpuesta por Nidia Fabiola Blanco, a quien la presunta víctima señala como su media hermana, aunque Blanco niega cualquier vínculo familiar. El legislador ingresó a las instalaciones de la Fiscalía en compañía de la diputada Erika Gordillo, actual secretaria técnica de Blanco, y de su abogada Naivi Ríos. Él rechazó vínculo familiar, acusa irregularidades en el caso. En declaraciones a la prensa, reiteró que no reconoce ningún parentesco con la delincuente, con la denunciante, perdón usted, con la denunciante. No tengo nada que ver con ella, no es mi hermana, él no es mi papá, que quede claro. Al ser cuestionado sobre su disposición a realizarse una prueba de ADN, respondió que estaría dispuesto el día que lo necesiten, y sobre la investigación en su contra, el legislador aseguró confiar en la actual fiscalía y criticó la gestión anterior, a la que acusó de manipular carpetas de investigación. Hoy le tengo mucha confianza a esta fiscalía, la anterior era un desastre, cambiaban dictámenes, modificaban carpetas, hubo tantos asesinatos que ojalá el fiscal actual pueda esclarecer. Por su parte, la abogada Naivi Ríos anunció que impugnará la negativa de acceso a la carpeta de investigación, argumentando que su cliente tiene derecho a conocer los detalles de de este caso. Eso en cuestión de lo que declaró Cuauhtémoc Blanco al presentarse precisamente en la Fiscalía de Morelos. Ricardo Monreal, quien es coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, criticó a las diputadas que votaron a favor de admitir el dictamen de desafuero en contra de Blanco. Las calificó como heroínas temporales. Se aprovecha la coyuntura para atacar a Morena, dice Monreal, a atacar la mayoría y algunas convertirse en heroínas temporales. Fue lo que comentó este polémico personaje. Está bien, dice, no hay reclamo, pero en Morena vamos a continuar trabajando en unidad. No puedes hablar de unidad cuando calificas hacia tus compañeras que piensan diferente. Habla de mucha fortaleza y a todas las que votaron en Morena diferenciado, nosotros no tenemos, dice Monreal, ningún reclamo. Porque el voto en Morena es libre, el voto en Morena es consciente, el voto en Morena es auténtico y lo que se hizo ahí es honrar un acuerdo. Fue lo que dijo Ricardo Monreal, muy a su estilo, que sinceramente dice más de lo que no dice, porque dice lo que dice. Dice lo contrario a lo que afirma Monreal. En contraste, denunció una guerra sucia que se desató contra las diputadas guindas al votar a favor de desechar el dictamen para mantener el fuero de Cuauhtémoc. Fue lo que señaló a grandes rasgos Ricardo Monreal Ávila. Ahora, Arturo Ávila, quien es vocero de los diputados de Morena, bueno, afirmó que el fuero no le brinda ninguna protección al legislador debido a que puede ser encarcelado si es declarado culpable. El fuero no le da ninguna protección contra este tipo de delitos. Él puede ser encarcelado el día de mañana si resulta responsable. Fue lo que dijo Arturo Ávila en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Sin embargo, ha habido muchas críticas en este sentido por parte de diversas activistas, incluso simpatizantes de la Cuarta Transformación, como Sabina Berman, quien abiertamente ha señalado que no es lo mismo en ningún aspecto presentarte con fuero que sin fuero a una situación de esta naturaleza. Ahora, este caso, como se los decía desde que se destapó, desde la primera vez que se destapó, lo recuerda, cuando analizamos el caso de Ulises Carmona y de Cuauhtémoc Blanco. Sin duda, Ulises Carmona es un personaje que debe estar tras las rejas, es un personaje que tiene muchas cosas
qué decir. Es un personaje del grupo de Graco Ramírez que intentó ocultar un feminicidio, que intentó proteger un feminicidio, a un feminicida. Es un delincuente, Ulises Carmona, así de sencillo, es indefendible Ulises Carmona. Por supuesto que utilizó este caso para una cuestión política. Eso es cierto, o sea, no podemos negar esta opción, porque es real. Ulises Carmona así operó. Ahora, como les hemos dicho, Cuauhtémoc Blanco es un personaje impoluto, es un personaje blanco como su apellido, o no, esto no, no es así. La propia gobernadora de Morelos, no es mi opinión, la propia gobernadora de Morelos ha denunciado desvíos en la administración de Cuauhtémoc Blanco por una pésima administración. Se incrementó la violencia también durante su gestión. Hay señalamientos muy serios de crimen organizado. Entonces, este tema también se ha estado aprovechando como para señalar que Blanco es una víctima de las críticas. Olvidemos este tema, hagámoslo a un lado. Por sí sola, la investigación contra Blanco tendría que llevarse a cabo por los errores que cometió, los excesos, las complicidades, como ustedes gusten, durante su gestión como gobernador. No podemos pensar que Blanco fue un buen gobernador solamente porque Ulises Carmona es una porquería de fiscal. Estamos hablando de dos personajes que por eso estaban en disputa, porque era una disputa mafiosa, en pocas palabras, y que ahí ese es el fondo de todo ello. Ahora, habrá que esperar, por supuesto, qué es lo que procede en torno a este tema, que nos lleva también a una reflexión. No sé si ustedes coincidan o no conmigo. Ustedes saben que aquí no se trata de colonizar absolutamente a nadie. Uno da su opinión y cada quien estará o no de acuerdo. Pero a mí me queda muy claro, a ver, el PAN, el PRI, eh, no son competencia para Morena. Hoy por hoy están totalmente derrotados. Loret de Mola, Raimundo Riva Palacio, Claudio X, todos estos personajes que les encanta estar generando y generando campañas de odio, campañas sucias, mentiras, pues lo han hecho, como dice el maestro, como se ha discutido el maestro Cepeda, Jorge Cepeda Patterson, lo han hecho durante mucho tiempo y no han logrado absolutamente nada. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? En las elecciones pasadas se demostró de manera fehaciente que el punto de vista de Gómez Leiva, que el punto de vista de López Dóriga, que el punto de vista de todos estos personajes que lo hemos dicho, no hay que, no hay que descuidarlos, ¿no? Pero tampoco hay que sobredimensionarlos. Y en este punto entonces tampoco son rivales para el momento que vive Morena. Un partido que tiene la presidencia de la República, que tiene el poder legislativo, que tiene gobernadores, ¿no? Que tiene presidentes municipales, que tiene alcaldes, en fin. Y ahí entonces la pregunta es, ¿en dónde está la verdadera oposición? Lo hemos comentado no ahora, desde hace tiempo. Morena se divide en tres grandes columnas. El obradorismo ideológico, que está en Palacio Nacional, representado por la doctora Claudia Sheinbaum. El obradorismo de sangre, que está en la dirección del partido y la secretaría del partido, la secretaría de operación del partido, con Luis Alcalde y con Andrés López Beltrán, forjados en esa herencia de sangre por los fundadores de Morena, y el obradorismo pragmático, que está en el Poder Legislativo, de Adán Augusto, de Ricardo Monreal, de Fernández Noroña. Y es esta colisión, ¿no? Que tarde que temprano se va a dar. ¿Por qué razón? Porque ese obradorismo ideológico que representa a Claudia Sheinbaum tiene muy clara cuál es su misión. Tiene muy, pero muy clara en todos los sentidos hacia dónde debe ir Morena y cómo debe de ir precisamente Morena. Cómo deben de enfrentar distintas situaciones, cómo deben enfrentar distintas problemáticas. Y esto se ve en las diferencias que han tenido al momento de llevar a cabo negociaciones, como por ejemplo la famosa reforma de del nepotismo y de la reelección, que por supuesto que causó molestia al interior del Palacio Nacional por la forma en cómo negociaron los coordinadores parlamentarios. Yo estoy convencido y se lo digo de frente que Claudia Sheinbaum es la persona indicada para llevar a la cuarta transformación a ese segundo piso que consolide los grandes cambios que necesita este país. Es una persona que tiene la capacidad suficiente y el compromiso real y el convencimiento de lo que tiene que hacer al respecto.
Aquí el tema es que tendrá que enfrentarse con otro tipo de intereses que de una u otra manera están actuando y están operando para sus propias agendas. ¿O usted cree que Pedro Aces, la mano derecha, Ricardo Monreal, no lo hace? Por ejemplo, ¿cuántos casos no hay ya al interior del Poder Legislativo que nos demuestran que hay personajes que de una u otra forma están viendo por sus propios intereses? Sheinbaum tiene una desventaja. ¿Cuál es? Que muchos de los alcaldes, muchos de los gobernadores no son obradoristas ideológicos, sino que son personajes que brincaron a Morena por una cuestión de sobrevivencia política y, por supuesto, por una cuestión de intereses, más no de convencimiento. Es el mismo caso, es el perfil del propio Ricardo Monreal o del propio Pedro Aces. Entonces, ante esa situación de personajes que son los primeros en estar en contacto con la ciudadanía, pues por supuesto que muchas de las cosas que tú quieras llevar a cabo, que tú tienes o quieres implementar, pueden caer en oídos sordos porque no conviene a sus propias agendas, a sus propios intereses. Nos topamos entonces con una decisión que tarde que temprano tendrá que llevar a cabo la doctora Sheinbaum para colocar en esos lugares a personajes claves, a personajes que realmente la puedan apoyar en momentos fundamentales para cambiar de fondo a este país, como estoy completamente seguro, ella está convencida que se tiene que realizar. Hay muchos cacicazgos, hay muchos líderes sindicales, hay muchos liderazgos nocivos que por supuesto ven la actual coyuntura como una manera de perpetuarse, como una manera de anquilosarse, como una manera de seguir con con sus prácticas. El caso, por ejemplo, del líder de la CENTE, ¿no? Es un ejemplo emblemático de todo esto que platicamos. Entonces nos topamos con que es fundamental que haya crítica al interior del movimiento. Eso es determinante. La crítica, como se los he dicho, puedes estar a favor o en contra de quien la lance, pero siempre es importante saber por qué se lanza y para qué se lanza. Y a mí me queda claro que una crítica sin el afán de golpear, sin el afán político, sin el afán de nada oscuro, siempre ayudará más a un movimiento precisamente para defender sus propios valores. Ayudará mucho más a un movimiento para poder cuestionar lo que tenga que cuestionarse hacia adentro y nunca olvidar sus principios y nunca olvidar por lo que la gente precisamente votó por él. La batalla sin duda está al interior de Morena, debido a esta visión que se tiene en cada una de estas áreas de lo que debe de ser la cuarta transformación. Hoy por hoy, la mujer más poderosa de este país, hoy por hoy, la mayor lideresa de este país, hoy por hoy, el rostro más querido por la población en este país es la doctora Claudia Sheinbaum. Y veremos, por supuesto, cómo va operando de aquí en adelante para empezar a vertebrar una cartera en la cual precisamente quepan los intereses reales, los intereses obradoristas, los intereses que realmente están convencidos de que no son iguales, de que realmente están convencidos de que por el bien todos, primero los pobres, y que de este grupo de la doctora Sheinbaum emanan definitivamente. Pero veremos qué pasa con otros intereses en torno a esta cuarta transformación que tiene la confianza y que tiene el respaldo y que tiene el cariño de la gran mayoría de los mexicanos y de las mexicanas que creen firmemente en que es el barco adecuado para llegar a la otra orilla. Y es ahí donde me parece que el respaldo tendrá que ser cada día más claro y cada día más decidido hacia la figura de la doctora Claudia Sheinbaum y de detectar precisamente agendas personales, de detectar intereses personales que lo único que quieren es allegarse del poder. Así de claro.
No, me queda a mí, no sé si a usted, pero me parece que esto es fundamental. Insisto, no tenemos que pensar igual. Habrá mucha gente que me diga, no, es que tú le estás pegando al movimiento. No, la verdad de las cosas es que no. Yo estoy convencido, como se los he dicho, que lo mejor que pudo pasarle a este país es la doctora Sheinbaum en la presidencia y que la Cuarta Transformación tuviera mayoría absoluta. Yo lo dije muchas veces en el proceso cuando se estaba discutiendo si había que fragmentar el voto o no. Yo les dije, no. No, se tiene que votar todo por el mismo. ¿Por qué? Porque hay que consolidar un proyecto de nación. Hay que consolidar una forma de hacer las cosas. Y hay que defender ese proyecto de nación. Y hay que defender esa visión del país que hoy por hoy es un legado muy importante de López Obrador y que hay que defender ese propio legado de López Obrador con, sí, la autocrítica, pero no olvidar principios que son determinantes del mismo. No sé qué tanto ustedes opinen al respecto. Déjenme sus comentarios, por supuesto. Oiga, y el otro tema que me parece a mí muy serio, y les soy honesto, ya en la tarde manejamos de cierta forma el mismo, pero, pero de verdad detecté algo en la columna de Carlos Loret. Híjole, para mí muy riesgoso, extremadamente riesgoso. ¿Qué dice la columna? La columna se titula Lo que dicen sobre Teuchitlán en el Gabinete de Seguridad. La presidenta Sheinbaum, dice Loret, salió irritada a ofrecer su conferencia mañanera. En la reunión privada, su gabinete de seguridad le acaba de presentar nuevos datos de su investigación sobre el caso Teuchitlán. Datos muy particulares que asegura Loret, una fuente, ¿no?, de alto nivel, ¿no? Ya sabe usted que él y Riva Palacio tienen fuentes de primer nivel por todos lados, tienen pinchados los teléfonos, tienen todo estos dos personajes. Bueno, pues él asegura que esta fuente de alto nivel del gabinete de seguridad, que pues no puede ser otro más que un integrante del gabinete de seguridad, ya desde aquí Loret pues está asegurando que hay gente del gabinete de seguridad que le está haciendo desleal a la presidenta de la República. Bueno, dice que hasta el momento no han encontrado restos humanos ni de una sola persona, que los restos óseos exhibidos en video por el colectivo que descubrió el rancho Izaguirre son huesos de animales, que los pares de zapatos encontrados en el rancho formarán parte de un montaje orquestado por integrantes de la organización Guerreros Buscadores de Jalisco, que ojo con lo que dice Loret de Mola, ojo, que habría vínculos directos entre este colectivo y el cártel de Sinaloa y que al armar el escándalo de Teuchitlán, el cártel de Sinaloa estaría interesado en que la atención pública nacional dejara de concentrarse en ellos y se fuera hacia Jalisco, donde operan sus rivales del cártel Nueva Generación. Perdón, esta es una enorme responsabilidad. Tú no puedes dar a conocer una información de este tipo basada solamente en una fuente. Estás poniendo en riesgo la vida de muchas personas, de muchas, muchas personas. Y no sería la primera vez que Loret lleva a cabo acciones de esta bajeza con tal precisamente de golpear políticamente. Recuerdan que hace unos días dijo que el informe que iba a dar Hertz iba a ser inclinado hacia tal punto. Hertz no dijo nada en ese informe. Y lo que dijo fue, bueno, no se ha encontrado esto, sí se ha encontrado aquello, pero Loret ya estaba empatando esa información con lo que después salió por la noche con el video del cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, en esta columna, Loret asegura que le cuentan que la presidenta salió encendida de la reunión. ¿Por qué se convenció de que le tendieron una trampa y cayó? ¿Por qué no les creyó a sus funcionarios que le presentaron estos datos preliminares? ¿Por qué sabe que nadie le va a creer esta versión aunque la respalde con no sé cuántos estudios y peritajes? ¿Por qué incluso el detenido estrella del gobierno, el Astra, habló de secuestros, tortura y asesinatos llevados a cabo en el rancho Izaguirre de Teuchitlán? ¿Por qué incluso la idea de bajar de campo de exterminio a campo de entrenamiento implicaba un menor número de muertos, pero no cero cadáveres? ¿Por qué, por más que lo trate de evitar, la presidenta se acerca cada vez más al escenario político de la verdad histórica? Dice Loret de Mola. A Loret le urge, como a Ciro Gómez Leiva y a muchos otros, que este tema termine como una verdad histórica en relación a Yotzinapa, porque ellos están muy quemados con la de la verdad histórica. Ellos defendieron la verdad histórica de Yotzinapa. Ellos apapacharon a Peña Nieto con la verdad histórica. Ellos criminalizaron a los colectivos y a los padres de familia con tal de respaldar la investigación de Jesús Murillo Caram. Entonces, ¿se da cuenta de la perversidad de esta columna? Se trata literal de golpear de la manera más vil que existe. Y
además de todo, llevar esto al extremo para cobrar facturas políticas, ¿no? Lo que sí sé es que varias áreas del gobierno están evaluando qué hacer con estos primeros datos que arrojan sus investigaciones midiendo el capital político de la presidenta Sheinbaum. Por lo que no hay duda es que la presidenta está empantanada con el tema Teuchitlán, dice Loret de Mola. Lo hemos dicho y ahorita hacemos el comparativo. La crítica hay que valorarla de dónde viene. Esto, por ejemplo, no es una crítica. Esto, además de ser ruin porque pones en riesgo a muchas personas, es empantar un discurso con un grupo criminal que intenta evitar una investigación a fondo. No olvidemos quiénes le abrieron la puerta a Enrique Alfaro. No olvidemos quiénes defendieron la verdad histórica de Ayotzinapa, en donde están involucrados personajes que son a la vez padrinos del cártel de Jalisco Nueva Generación. No olvidemos, también por supuesto, en todo este escenario, que lo que quieren de una forma u otra es poner a Sheinbaum al nivel de otros personajes como Peña Nieto para poder decir todos son iguales. Ahí tiene usted ejemplos de cómo no se hace el trabajo periodístico, porque al decir es una de mis fuentes, perdón, eso no es compatible si tú no lo tienes confirmado. Así es sencillo. Y nada, de aquí Loret lo da como confirmación. Pulgares arriba, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, como siempre, ya lo saben, como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Gracias, nos vemos mañana.